Hola wannabes, bienvenidos a un nuevo episodio de Un Chango Rumbo a la Chamba. Miércoles 14 de septiembre del 2016, un día antes del grito. Son las 3:30 de la tarde, tengo clase a las 4, así que voy rumbo a la chamba. Como pueden ver, fuerte el calor y la humedad en Cancún. Hoy no ha llovido durante el día, llovió un poco en la madrugada, pero la evaporación de todo el agua que hay en el suelo, más la humedad que queda en el ambiente, producen un sopor tremendo. Hoy hice algo nuevo que no había probado hasta ahora, que es platicar acerca de qué va a ser el podcast. Y ha sido curioso porque he tenido bastantes me gustas, creo que me quedé en el 25 o 30 me gustas en Facebook, y además varias gente lo reprodujo, lo copió a sus muros. Me llama la atención la idea, que bueno, que parece que está causando interés. Claro, también posiblemente se deba al tema en particular del que dije que voy a hablar. Voy a hablar perdón, de cómo se constituyen las ideas políticas, no las mías como persona. En otra ocasión habrá tiempo para hablar de eso, sino en general cómo podemos ubicar nuestra posición ideológica en cuestiones políticas. Primero me gustaría decirles cómo fue que se me ocurrió esta temática. Tiene que ver con lo que ha estado sucediendo recientemente con las manifestaciones, en particular las que hubo el fin de semana, llamada a favor de la familia, convocada por la Iglesia Católica y varias otras iglesias cristianas. Me llama la atención porque si ustedes hablasen con muchas de estas personas, creo que en particular con los que forman parte de estas iglesias cristianas, estoy seguro que muchos de ellos se consideran a sí mismos personas de izquierda o se definirían como progresistas. Por supuesto, en el momento en que estoy diciendo esto, seguramente la mayoría están pensando que no es así los católicos, que todos los católicos son gente de derecha y por lo tanto conservadores. Siguiendo esta misma lógica, las personas que se manifestaron en contra de esta manifestación el día siguiente, el domingo, todos ellos deberían de encajar en un solo modelo, en progresistas, personas de izquierda, como se les llama habitualmente. Y otro detalle que me hace hablar de este tema es el fenómeno que está sucediendo en Cancún con Uber. Uber, esta empresa de transporte independiente, llega a Cancún y noto que una gran cantidad de personas lo celebran. Me da mucho gusto, a mí también me da gusto que esté Uber aquí, pero la mayoría de los que lo celebran y están a favor son personas que se consideran a sí mismas de izquierda o progresistas. Y aquí es donde me aparece una contradicción interesante. Alguien ponía el día de hoy que un taxista la recogió fuera de una de las plazas, era una dama, si recuerdo bien, y que se comportó más amable de lo común y que la llevaron hasta su destino, la dejaron enfrente de la puerta, le ayudaron a sacar las cosas del maletero, algo que normalmente no hace un taxista, y se lo achacaba al hecho de que esté Uber aquí. Fundamentalmente lo que está haciendo Uber es abriendo la competencia, es decir, permitiendo que haya cuando menos dos organizaciones, Uber y el Sindicato de Taxistas de Cancún, encargándose del transporte. Ahí está la paradoja. La gente de izquierda, en general, defienden que debe de ser el Estado, a través de monopolios, quien controle a las empresas. Ahí es donde está la paradoja de todo este asunto. Y ahí fue donde se me ocurrió la idea. Creo que la mayor parte de las personas no están ubicadas realmente en su posición política, no tienen conciencia de ella y en muchos casos se dejan llevar por lo que les dicen terceros y los arrastran. En particular, el tema de los derechos civiles y de la discriminación creo que es un elemento que presenta muchas ambigüedades
y que permite a ciertos grupos políticos atraer personas, aunque esas personas no necesariamente comulguen, por ejemplo, con las ideas económicas de ese grupo. Voy a poner un ejemplo abstracto que creo que puede servir. Unas muchachas que tienen su preferencia sexual es lesbiana, que se sienten en general en su institución, en su vida, discriminadas, y entonces se las convence de que se tienen que volver parte de un partido de izquierda, porque ese partido de izquierda es progresista y defiende la libertad y la igualdad en temas sexuales. Esto no es necesariamente cierto, y voy a tratar de explicarlo y razonar por qué. En general, cuando estudias historia, te dicen que de cualquier periodo te tienes que fijar en tres elementos importantes: la sociedad, la economía y la forma de gobierno o política que tiene. Podemos imaginarnos esto como si fueran tres dimensiones, como de esas tres dimensiones en general, la social la podemos dejar afuera para un análisis del que estamos hablando. Nos vamos a quedar solamente con dos, es decir, la posición social y la posición económica. En la posición social nosotros vamos a poder tener dos extremos. Uno de estos extremos es el que dice: como se han venido haciendo las cosas hasta ahora, sea el momento histórico que sea, hemos estado bien. Es decir, debemos de conservar las cosas como están. Debido a esta palabra conservar, es que a este grupo de personas en general se les denomina conservadores. En el extremo contrario de esta misma dimensión tenemos a aquellos que dicen se necesita hacer un cambio, y a estas personas se les conoce con el nombre de liberales. En general asociamos que conservador es derecha y que liberal es izquierda, y aquí es donde está el núcleo del error. Izquierda y derecha representan posiciones económicas. La izquierda significa el Estado debe de ser el único dueño de los medios de producción, o sea, el único patrón, el único empresario es el Estado. La derecha absoluta significa el Estado no se debe de meter en absoluto en cuestiones económicas y tiene que dejarlo completamente al libre mercado. Pueden ustedes ubicar este plano a partir de un modelo que hizo en los años 60 una persona llamada Nolan. Aquí lo tienen, se le conoce como el gráfico de Nolan y tiene dos dimensiones. Nolan, desde mi punto de vista, enredó un poco el entendimiento de esto al poner la libertad económica, lo que llamamos izquierda y derecha, lo inclina. Bastaría ponerlo así para que entendamos ahora sí el asunto de izquierda y derecha. Y en el vertical pone lo que denomina la libertad personal. Con esto, cuando menos, se generan cuatro cuadrantes distintos. Aquellas personas que creen en la libertad económica, derecha, y la libertad personal, arriba, estarían formando un primer cuadrante. Luego aquellos en los que creen en la posesión de los medios de producción por el Estado y la libertad personal estarían en el segundo cuadrante. Un tercer cuadrante que sería los medios de producción en manos del Estado, pero con una cierta restricción a las libertades personales, y lo que hemos llamado conservadores, estarían en el tercer cuadrante. Y por último un cuarto cuadrante que sería los bienes de producción libres, pero un control sobre la conducta de las personas, es decir, ser conservadores. En general, nuestra visión simplista acerca de la política es solamente dos: lo que llamamos izquierda
izquierda identifica a las personas que creen que el Estado debe de ser el dueño de los medios de producción y que debe de existir una libertad completa de las personas. Es lo que usamos la etiqueta progresistas o a veces liberales, que es un término todavía más ambiguo. Y lo que consideramos personas de derecha, que en general son aquellas que creen que el Estado no se debe de meter en la economía y que el Estado debe de regular el comportamiento de los particulares, lo que habitualmente llamamos una persona conservadora, y eso es lo que definimos como derecha. De hecho, el tema es tan recurrente que existen libros como este, que por cierto me parece un libro muy interesante, pero fíjense en su título: Conservadurismo y derechas en la historia de México, tomo 1, la autora se llama Erika Pani. Es un buen libro, lo recomiendo, pero creo que parte de este posicionamiento, donde ser conservadurista y ser de derecha es la misma idea. No crean que yo sabía demasiado acerca de esto. Durante las últimas elecciones presidenciales, creo recordar que fue el diario El Universal, colocó una encuesta en línea con la cual tú respondías una serie de preguntas y sobre uno de estos gráficos de Nolan ubicaba tu posición y ubicaba la de los principales candidatos que competían en ese momento por la presidencia. Enrique Peña Nieto, que a la postre la ganó por parte del PRI, bueno, en realidad del PRI y del Verde Ecologista, de una coalición. Por otro lado, Josefina Vázquez Mota competía por parte del PAN, Andrés Manuel López Obrador, que competía por parte del PRD, y un personaje muy interesante, Cuadri, que competía por el partido Nueva Alianza, el PANAL. Cuadri, por una de esas casualidades de la vida, resulta que estudió en la misma preparatoria donde estudió yo, en el colegio del Tepeyac, y él sabía desde el principio que no tenía ninguna posibilidad de ganar, así que creo que fue la única persona durante esa campaña que realmente dijo lo que pensaba. Todos los demás se dedicaron a callarse acerca de lo que decía. Muy curiosamente, Cuadri mantenía una posición absolutamente de derecha desde la perspectiva económica, es decir, él hablaba de temas que en México son casi tabú, como por ejemplo privatizar Pemex o privatizar la educación, pero también hablaba de temas completamente liberales, como por ejemplo dejar completamente abierto el aborto, permitir la boda o matrimonio entre personas del mismo género, etc. Él representa a una forma de pensar, a un partido que en realidad no existe en México. Es decir, si ustedes ven el ideario del partido Nueva Alianza, del PANAL, el partido de los maestros, como le llaman, resulta que en ningún lado dice nada de lo que Cuadri defendía. En realidad ellos necesitaban un candidato, Cuadri se prestó a hacerlo y él dijo su forma de pensar, no la forma de pensar del partido. Pero bueno, esta posición recibe el nombre de libertario. Es una persona que cree en dos tipos de libertades: la libertad económica, el laissez-faire, es decir, el gobierno tiene que dejar hacer a los particulares y no debe de interferir en la economía, más que castigando a aquellas personas que incumplan la ley, pero no más allá de eso, y que prácticamente se basa en la idea de la privatización de todo. Es decir, ¿por qué debemos de tener educación pública? ¿Por qué el dinero que gasta el Estado en educar a los niños no lo deposita en una cuenta de banco y que cada padre elija a dónde llevar a los niños en el nivel que desee, por ejemplo? Y en cuestión social también. Entonces, los libertarios son un partido político que lamentablemente no tiene representación en México. Como les digo, Cuadri era la cabeza notoria, pero el partido no se correspondía con las ideas que él defendía. Por otro lado, en la posición centro, tirando ligeramente a izquierda o a derecha, digo que tirando a izquierda, yo no recuerdo exactamente la posición, y un poco hacia los conservadores se encontraba el PRI, representado por Enrique Peña Nieto. Les repito, el Universal había recuperado estas posiciones a partir de lo que las plataformas de cada uno de los candidatos decía. Entonces teníamos un centro izquierda económico, ligeramente conservador, si recuerdo bien, de la posición en cuestiones sociales, en cuestiones de libertades personales. Por otro lado, teníamos a Andrés Manuel López Obrador, representante de Morena, la izquierda, obviamente en una posición izquierda,
Él proponía lo contrario, estatizar la economía tanto como sea posible, y desde el punto de vista social estaba ligeramente por encima del eje, es decir, hacia la parte de las libertades personales, pero muy poco, sobre todo si lo comparábamos con Quadri. Y el cuarto candidato era Josefina Vázquez Mota, se encontraba hacia la derecha, más a la derecha, mucho más a la derecha que Andrés Manuel, más a la derecha que Enrique Peña Nieto, obviamente, pero tampoco tan a la derecha como Quadri. Y en la posición de libertades individuales la teníamos hacia la parte de abajo. Es decir, que si lo estuviéramos viendo así, podríamos decir que por aquí andaba Peña Nieto, por aquí andaba López Obrador, por aquí andaba Josefina Vázquez Mota y por aquí andaba Quadri. Vean en este punto donde me encuentro yo. Ahí fue donde descubrí que, bueno, mis ideas, que no es el punto que estamos discutiendo ahorita, se denominan libertarias y que en México no hay quien lo represente. Si ustedes realmente analizan las plataformas históricas de cada uno de los partidos políticos de México, van a poderse dar cuenta de esto. Y se van a dar cuenta de que muchas de las posiciones que dicen o que argumentan tener no son en realidad las que tienen. Al menos no los candidatos que tienen en estos momentos. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional, que fundó Gómez Morín y una serie de personas bastante ilustres, con buena educación, en la primera mitad del siglo XX, después de la Revolución, y en buena medida como una reacción al priismo, el llamado Partido Nacional Revolucionario que existía en ese momento. Ellos se definen a sí mismos como humanistas. Esta es una palabra que es difícil de encajar dentro de nuestros cuadrantes. No ven ustedes aquí ninguno que diga eso. Sin embargo, podemos traducirle como personas que tienden a que las libertades personales no sean demasiadas, es decir, tienen valores tradicionalmente asociados con el catolicismo, más bien conservadores, y con una posición económica en contra de una revolución que se autodenominó socialista, es decir, un lema como la tierra para quienes la trabajan, es un lema completamente de izquierda, completamente socialista. Entonces ellos se ubicaban en la posición derecha conservadora, por así decirlo. Espero que esto les ayude a entender que no siempre podemos posicionarnos de acuerdo a los partidos políticos que se encuentran presentes y que tenemos que tener mucho cuidado con los términos que utilizan. Claramente se escucha mejor humanista que conservador. Claramente se escucha mejor progresista que colectivista. Pero ese tipo de términos ambiguos no nos dicen absolutamente nada de las verdaderas ideas, de la verdadera plataforma económico y político que tienen los partidos. Para mí siempre es más importante la plataforma económica que la plataforma política. La plataforma política, la de las libertades personales, suele ser un gancho. La colocas ahí para atraer a las personas, sobre todo cuando tratas de manipular el inconformismo acerca de algo. Pero tu verdadero problema son las libertades económicas. Hasta en los países donde han existido dictaduras, te das cuenta de que aquellas que han apostado por un libre mercado, a la postre han dado pie a países democráticos, mientras que en aquellas que han apostado por el colectivismo económico, donde el Estado se ha hecho cargo de los bienes de producción, donde ha abolido la libre competencia, en general se han estancado y ha sido un verdadero problema actualizarlas. Por eso yo, ante la duda, siempre me voy primero sobre la posición económica. Para mí es importante que sea de derecha. Si tienes un sistema económico que funciona, que se aleja del colectivismo, los beneficios que va a proporcionar, los beneficios económicos, la calidad de vida que va a proporcionar esa libre competencia, esa generación de riqueza, desde mi punto de vista, tarde o temprano siempre van a llevarte hacia las libertades personales. Pero nuevamente, ese es un punto de vista mío. Lo importante aquí es ubicarte en estas posiciones, y sobre todo, algo que me parece que debe de ser importante para todos nosotros es qué tan congruente es el
partido político con estas posiciones. Tiene que dejártelo claro en su plataforma. No puede darte una de cal y otra de arena. Si estás apostando por las libertades personales, tienes que tomar en cuenta que temas como el aborto, temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, temas como la adopción, van a irte hacia una posición o hacia la otra. Los conservadores en general van a decir que esos temas deben de quedarse como están, que eso no son libertades personales que se deban de poner sobre la mesa. Los liberales, desde el punto de vista social, van a decir lo contrario. Así que mi consejo es: analicen con cuidado lo que dicen sus candidatos, lo que dicen los partidos políticos, analicen las plataformas, déjense de tantas tonterías respecto a la persona en sí, si es alta o es chaparra, si es bonita o es fea, si es elocuente o no es elocuente. A la postre, ninguno de esos elementos va a ser importante al momento en que gobierne. Estrictamente hablando, ni siquiera su nivel educativo, el tiempo en el que terminó la carrera o el promedio con el que lo hizo, resulta importante al momento de gobernar un país. Resulta importante tener una visión, y esta visión tiene que estar fundamentada al menos en estos dos cuadrantes. Déjenme y les digo que hay algunos modelos que utilizan más que estos dos cuadrantes, hay algunos que se vuelven tridimensionales o de más dimensiones, desde mi punto de vista, innecesarias. Ahora hay personas que están metiendo la cuestión medioambiental en esto, por ejemplo, ¿no? Yo creo que con estas dos dimensiones tenemos suficiente nivel de complejidad, y en México ni siquiera tenemos partidos políticos suficientes para cubrir todo ese espectro. También esto creo que sería importante para aquellos que estén pensando, y ojalá y así suceda, en crear nuevos partidos políticos. Pero no como se ha hecho hasta ahora, que la razón de crear un partido político es constituirte en una industria y lograr que el Estado, los impuestos de todos, paguen tu campaña y paguen tu sueldo de vividor. Realmente personas que digan: yo no me siento representado por los partidos que hay en la actualidad y vamos a crearlos. Tal vez un buen ejemplo de esta posición es lo que está sucediendo en Europa. En Estados Unidos sabemos que hay fundamentalmente dos partidos: los republicanos, que encajarían en general dentro de los conservadores de derecha, y los demócratas, pésimo nombre, en fin, los dos nombres son malos. Republicanos, todos son una república, nadie está apostando por una monarquía, ¿verdad? Y demócratas, pues todos son demócratas, están trabajando en un sistema basado en la votación de la gente. Pero bueno, republicanos, decíamos que en general son conservadores y del libre mercado, mientras que los demócratas en general son liberales en la cuestión social y con un poquito de tendencia hacia la izquierda. No, obviamente en un país capitalista como Estados Unidos muy difícilmente vas a tener un partido marxista-leninista, ¿verdad? Existe el Partido Libertario también, por cierto, que bastante criticado su candidato por una metedura de pata conceptual, un concepto que era bastante obvio y que no conocía, que se presentó recientemente. Pero en Europa las cosas están distintas. Europa tradicionalmente tenía un modelo basado en estos dos partidos. Allí se utiliza mucho el término democracia cristiana, que normalmente suelen ser conservadores en la parte social, basados en una idea católica o cristiana, de ahí el término, y liberales en la posición económica. Y por el otro lado, la izquierda más o menos tradicional, representada por los llamados partidos socialistas. Esos dos grandes grupos representaban a la mayor parte de los partidos, a la mayor parte de las personas, con algunos pequeños partidos locales, regionalistas, etc. Tanto en Grecia como en España se vio en los últimos años el florecimiento de dos partidos. De hecho, en Grecia llegaron a ganar la presidencia un partido que podríamos considerar de ultraizquierda en la posición económica, es decir, estatizando todo y con una visión liberal en la perspectiva personal. Y en el caso de España tenemos un partido llamado Podemos, con más o menos estas mismas características, reconociendo abiertamente que querían seguir un modelo como el venezolano o como el cubano, es decir, un modelo estatista en economía y con supuestas libertades de los individuos, al menos las que hemos mencionado, el matrimonio, el aborto, etc. Y por el otro lado, un partido llamado Ciudadanos, que representaría un poco a las ideas libertarias, es decir,
libertad económica, lo contrario a la izquierda, es decir, una posición a la derecha, pero también libertades personales. Apasionante el mundo de la política, sobre todo porque nos guste o no nos guste, somos animales políticos, como decía, ya no recuerdo si fue Platón o Aristóteles, ahí me pueden dejar un comentario en el podcast aclarándolo, pero son las decisiones más importantes que tenemos porque elegimos a las personas que nos van a representar y que van a tomar las decisiones por nosotros. Nos guste o no nos guste, el sistema democrático es el menos peor de todos los que conocemos hasta el momento, es el que mejor ha funcionado y creo que debemos de seguir apoyándolo, al menos en tanto algún experimento político demuestre una nueva manera de gobernarnos. Yo soy José Enrique Álvarez, un chango ya no rumbo a la chamba, sino llegando a la chamba. Creo que es el día que más tiempo ha durado este podcast. Nos vemos pronto, ojalá les haya gustado y como siempre espero sus comentarios. Saludos.